polarización, bueno, el J de magnetization es, vieron que la magnetización, uno puede pensar en la magnetización como un montón de espiras microscópicas, digamos, en donde circula corriente. Si uno tiene, por ejemplo, una corriente que varía, que va creciendo en esta dirección X, ¿sí? Una magnetización que va creciendo en esta dirección X, uno lo que tendría serían corrientes cada vez más fuertes. Si no hubiese crecimiento, las corrientes estas se cancelarían, ¿sí? Por ejemplo, acá, en este punto, una se cancela con la otra. ¿Está bien? Claro, en un cuerpo rígido, digamos, sobreviven solo la extremo, la de la Claro, superficie. quedaría solamente los extremos. Acá, cuando vos tenés, eh, digamos, una variación, el rotor expresa esa corriente que sobrevive, digamos, porque hay una circulación que va variando, digamos. Entonces es una corriente real esa, ¿está bien? Pero nada más que es una corriente ligada, que proviene de, eh, ¿sí? Esas corrientes microscópicas. O sea que es real, en ese sentido Elías es real esta corriente. Y la corriente de polarización tiene que ver, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una capa de dipolos, negativa acá y positiva acá, ¿sí? Y los dipolos serían estos. Imagínense que esa capa de dipolos oscila, digamos. Entonces uno lo que tiene son cargas en movimiento, ¿está bien? Oscila en ese sentido, ¿sí? Supónganse que esto oscila, ¿no? O sea que el P, ¿sí? Va aumentando y va disminuyendo, va aumentando y disminuyendo. Entonces uno tiene cargas en movimiento. Esto expresa, el JP, expresa también una corriente, pero que proviene más de una variación en el tiempo de los momentos dipolares, ¿sí? Eh, expresa una corriente que son las cargas negativas moviéndose de algún modo y las positivas moviéndose al lodo. También son corrientes ligadas, digamos. ¿Está bien? Pero son que provienen de la variación en el tiempo de la polarización eléctrica. Y la otra es la polarización magnética. ¿Ok? O sea que esta es real. Son reales. En realidad esta es la total, esta es real, y como acá yo estoy restando a la J total, la de magnetización y la de polarización, la que sobrevive cuando yo resto esto es la J que yo llamo de conducción, que son las de las cargas libres, ¿sí? Porque yo resto las cargas ligadas, ¿ok? O también se le llama J libre, eh, a ver cómo la llama Griffith, JF, F free, ¿no? Libre, ¿sí? Cargas libres. ¿Se entiende, no? Son cargas que no están ligadas a un dipolo, ni son cargas que están en un circuito, digamos, microscópico de corriente, ¿ok? Que tienen que ver con la magnetización. O sea, son las que quedan. Las que restan son las cargas libres. Básicamente las cargas libres son las que expresan la conducción del material, ¿no? Son las cargas que pueden viajar grandes distancias. Ok, con eso quedaría que la ecuación de Maxwell, la última ecuación de Maxwell, o sea, las ecuaciones de Maxwell de medios materiales, que se escucha mucho eso, ¿no? ¿Por qué se escucha tanto? Bueno, no O importa. sea que te quedaría, Dani, de JL y JD, la suma de esos dos. Claro, claro, te quedaría estas ecuaciones. Claro, pero todos los J, te hago Ahí la está. misma pregunta que te hice recién. Mm. Todos los J son todas densidades. Son todas densidades, son corrientes sobre área, si querés verlo así, y sobre Claro, área. está. ¿Eh? Genial.
Em, perfecto. Vamos, lo que seguiría sería condiciones de contorno. Una cosa muy importante de las condiciones de contorno es que desde el punto de vista práctico son tan importantes como las ecuaciones diferenciales. Bueno, acá yo podría escribir las ecuaciones de Maxwell para completar, ¿no? La de medios materiales, esto es ρ libre, vamos a usar la notación en inglés ρ free, divergencia de B igual a 0, rotor de E igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo Faraday, y rotor de H igual a J libre más la de desplazamiento. Estas serían las ecuaciones de Maxwell de medios materiales. Listo. Bien, estas son ecuaciones diferenciales. Cuando uno resuelve estas ecuaciones, uno busca soluciones. En principio, uno puede pensar que esto, desde el punto de vista formal, ¿no? son cosas dadas, ¿sí? Son datos de problema. Las funciones, tanto en el espacio como en el tiempo, son datos de problema. Y estas son ecuaciones que se resuelven en el volumen, son ecuaciones volumétricas, las divergencias y los rotores, ¿sí? Son derivadas que se hacen en volumen. Entonces es muy importante, cuando uno resuelve eso, tener en claro las soluciones homogéneas, cuáles son las condiciones de contorno, ¿sí? Y después, a partir de las soluciones homogéneas de condiciones de contorno, y si uno tiene fuentes, ver las soluciones particulares y armarse la solución. ¿Está? En los casos usuales, las soluciones, la parte difícil de resolver este problema es manejar bien la cuestión de las condiciones de contorno. Porque en general las soluciones, sobre todo en los problemas que uno da en la materia, son fáciles, ¿no? Son funciones fáciles. Uno no va a dar problemas donde haya soluciones complicadas desde el punto de vista de la expresión matemática. Lo que es difícil es manejar las condiciones de borde en el sentido de que se cumplan las condiciones de borde. Eso ustedes lo vieron mucho en Electro 1. En Electro 1, cuando uno tenía un problema, por ejemplo, de resolver Laplace, las soluciones uno las tenía, pero lo que tenía que tener mucho cuidado es que se cumplan las condiciones de borde. También manejar bien las condiciones de borde. En estos problemas más o menos aparece lo mismo. Así que ver cómo son las condiciones es algo primordial, digamos. Las condiciones de borde son algo fundamental. Por suerte, cuando uno analiza el caso dependiente del tiempo, el resultado es que como los campos magnéticos y eléctricos no divergen en las superficies, las condiciones que permanecen son las mismas que veían ustedes en el caso electrostático y magnetostático. Las condiciones de borde son las mismas. ¿Está? Repasémosla. La primera era la que provenía de esta igualdad, o sea, de la ley de Gauss o de la divergencia, ¿no? Acá uno elige una superficie en el borde del volumen de interés, y cuando uno elige una superficie convenientemente, el resultado era que la variación en la componente normal a esa superficie, que uno lo ponía así, o n, era la densidad de carga, esto no es la conductividad, es la densidad de carga superficial, en ese punto de la superficie sobre epsilon 0. O sea, básicamente esta condición de borde es la expresión de esta ecuación diferencial justo en un punto de la superficie. ¿Mm? Acá, ¿cuál era el cuidado? La demostración está, ya la hicieron, la pueden ver en el Griffith. Es sencilla, básicamente es aplicar la ley de Gauss, agarrar un cilindro en esa porción de superficie y hacer que el espesor de ese cilindro tienda a 0. ¿Ok? Cuando uno hace eso, lo que le queda es esto.
Lo que sí tienen que tener cuidado es que cuando hacen esto es la componente del campo eléctrico normal, el campo eléctrico 2 normal, menos la componente del campo eléctrico 1 normal. ¿Qué significa 2? 2 es el medio que apunta, el que apunta a n-versor. ¿Sí? Acuérdense que acá hay un n-versor que es el diferencial de superficie. ¿Sí? Acá tenemos dos medios, un medio 2, un medio 1. Si yo elijo esto como n-versor, que es el diferencial superficie de esta parte de la superficie, ¿no? Elijo esto como n-versor, el n-versor apunta al medio 2. ¿Sí? Y el que deja atrás es el medio 1. O sea, el salto de campo es del 2 al 1. No es del 1 al 2. ¿Sí? Uno puede confundirse ahí. La mejor forma es olvidárselo, no estudiarlo de memoria y siempre recordar un caso típico. ¿Ok? ¿Cuál es el caso típico? Por ejemplo, si yo tengo un plano con sigma. ¿Sí? Un plano con sigma. ¿Se acuerdan cómo era el campo de este lado y del otro lado? De este lado es sigma sobre epsilon 0 a 2. Epsilon 0 acaba el 2. Y del otro lado es sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si la superficie que yo estoy mirando tiene una normal que es en este sentido, ¿m? Fíjense cómo es el salto del campo. El salto del campo es, este sería E2 normal y este sería E1 normal. ¿Está bien? Yo sé que el salto del campo es esto menos esto, o sea que el salto del campo me tiene que dar directamente sigma sobre epsilon 0, ¿no? Y lo correcto es tomar el lado derecho menos el lado izquierdo. O sea, el lado que apunta al n-versor menos el lado que deja atrás el n-versor. ¿Se entiende? O sea, siempre tomen, no se acuerden estas cosas de memoria, siempre tengan en la cabeza algún ejemplo simple para terminar en la ley de redondearla. ¿Mm? Che, Dani, Sí. te consulto, me estoy haciendo ruido. Ahí cuando vemos E1 normal, Mm. entonces sería menos E1 normal viéndolo de la normal que estamos diciendo nosotros, ¿no? O sea, sería menos sigma sobre 2 epsilon 0 en este caso. Claro, menos menos, menos menos más, Claro, porque está en el signo, con el sentido negativo. ¿Está está bien? bien. Te quedaría menos de este menos y menos de que el otro está en menos X versor. O Z versor, o el versor que sea. ¿Está bien? Entonces te queda dos veces la ¿Y el cantidad. n ese que pusiste en la variación, Sí. es Es, normal o es de n es sigma? normal a la superficie, pero uno siempre que tiene una superficie, el versor normal puede apuntar hacia un lado de la superficie hacia el otro. Depende mucho del problema. Está ¿Está bien. bien? Lo que yo le estoy diciendo es que estas leyes hay que usarlas con cuidado sabiendo qué campo resta cuál, digamos, cuando uno hace un delta de campos. ¿Está bien? ¿Y ese delta lo podemos pensar como diferencial después? No, ¿O ese delta no es un diferencial, ese delta es un salto. ¿Ok? Es un salto de campo eléctrico. Es el campo de la derecha menos el campo de la izquierda, justo en un límite que está dado por la superficie. ¿Está bien? Es como un límite, más que un diferencial, es un límite. Vos estás tomando campos que cada vez se acercan más a la superficie por derecha y campos que se acercan más a la superficie por izquierda. Y a eso le restás. ¿Sí? Son siempre para expresar discontinuidades. está bien? ¿Eh? No, sí, porque o sea, me queda haciendo ruido que es una generalización para cualquier superficie esa. Sí. No solamente para la plana. No, por eso tomo la plana simplemente para ver cómo es la ley bien aplicada, porque uno podría aplicarla mal la ley esta. ¿Mm? Siempre uno podría decir, siempre el lado de afuera menos el lado de adentro. Está bien, pero está bien si siempre tomas el n-versor apuntando hacia afuera. ¿Está bien? Cuidado con Sí, cuando uno parametriza, hace. pero creo que es afuera y creo que es adentro, depende del punto de Claro, vista. entonces en ese caso lo que es afuera es el n-versor. ¿Está bien? Eh, un adentro también puede ser afuera, fíjate. Por ejemplo, si vos tenés una superficie así, acá el adentro y el afuera está bien definido,
¿Está bien? Pero uno muchas veces puede pensar este problema, el mismo, como esto. ¿Está bien? Donde esto tiende a infinito, ¿sí? Y esto tiende a cero. Estas superficies se cancelan, digamos, estas dos superficies que están acá paralelas, ¿sí? Y te queda que el mismo problema anterior, en vez de ser un problema interno, ahora es un problema externo. ¿Está bien? Porque ahora las normales van así. ¿Está bien? Y antes la normal iba así. ¿Está bien? O sea, hay que tener cuidado mucho con el problema particular. ¿Sí? O sea, eso, nada más. Este tipo de razonamientos es útil a veces para no enfrascarse, digamos, que siempre en que un problema es interno y puede ser un problema externo. ¿Mm? ¿Vieron, se acuerdan de método de imágenes, por ejemplo, típico, ¿no? Teníamos el método de imagen aplicado en forma a la esfera externa o al punto de vista externo, ¿está? No importa, esto eh, es un comentario nada más. Lo mismo tenemos, bueno, entonces, uno lo que puede decir a partir de eso es que el salto del campo eléctrico en la dirección normal a la superficie es cero si no hay densidad de carga. ¿Ok? O sea, la versión o sea, nosotros tenemos sigma sobre epsilon 0 y delta T, que es la expresión para medios materiales de lo mismo, es igual a sigma libre sobre epsilon 0. ¿Está bien? Esto me está diciendo, por ejemplo, que el salto en la componente normal del campo D, cuando uno tiene un dieléctrico, exclusivamente un dieléctrico y no hay cargas libres, es cero, porque no hay sigma libre. ¿Mm? Todas las cargas son de polarización, entonces es cero. Pero bueno, esto sería la ley para el salto normal, para la componente normal del campo eléctrico o el campo D. Para el campo magnético más fácil porque hay una sola. ¿Está bien? Esto proviene de que la divergencia de B siempre es igual a cero. ¿Mm? Y bueno, y se complica un poquitito ahora para esto. Nosotros tenemos el rotor de E es igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. ¿Mm? Antes, cuando teníamos esto se resolvía diciendo que el salto en la componente tangencial del campo eléctrico es igual a cero. La expresión ¿sí? En los bordes de esta ecuación diferencial era esta. ¿Mm? Súper importante esta, porque servía mucho para dar condiciones de contorno en varios problemas. O sea, esto lo que te está diciendo básicamente es que la componente tangencial del campo eléctrico, ¿sí? Es continua o en cualquier superficie. ¿Sí? Hay continuidad. ¿Ok? No vas a tener saltos. Y es muy usada, por ejemplo, en conductores, porque si vos tenés un conductor, vos ya sabés que dentro del conductor el campo es cero, entonces del otro lado la componente, el campo eléctrico sí o sí tiene que ser normal, ¿sí? Por ser la tangencial continua. Bien, ahora, ¿qué pasa ahora en el caso en que esto es menos la derivada del B con respecto al tiempo? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Cambia la condición de borde? La respuesta es no. A pesar de tener una ecuación diferencial diferente, la condición de borde sigue siendo la misma simplemente porque usamos la condición de que el B, o sea, estamos asumiendo que el B no diverge en la superficie. Sin hacer ninguna cuenta, esto se puede entender con la analogía rotor de H igual a J, que es la que ustedes manejaron en magnetostática, por ejemplo. ¿Se acuerdan que esto involucraba que el salto en la componente
tangencial del campo H era una corriente superficial. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esta condición? Bueno, esto sucede porque puede haber corrientes superficiales, y las corrientes superficiales son expresiones de una corriente volumétrica que diverge. ¿Está bien? Acá, como entendemos que el campo magnético no diverge, más allá de la derivada en el tiempo, como entendemos que el campo magnético no diverge, ¿sí? Tenemos que la continuidad de la componente tangencial del campo eléctrico. Profe, ¿y qué pasaría si divergiera el campo magnético en la superficie? ¿O por qué no diverge? Esta, o sea, la condición de borde no podría ser esta. Tendríamos como, si haces la analogía E con H y B con J, ¿sí? O en todo caso con J punto, o sea, B sería una especie de derivada, pero no importa, la derivada o B punto igual a J, si haces la analogía, ¿sí? Tendrías un campo magnético que diverge en la superficie, ¿sí? Que no es una cosa que suceda, digamos. ¿Qué pasaría si sucediera? Si sucediera, no valdría más esta ley, está claro. ¿Está bien? Esto ya dejaría de valer. ¿Sí? Pero como no es una cosa que suceda, porque los campos magnéticos no divergen en la superficie, la pregunta es ¿por qué no divergen en la superficie? Da para otro tema. ¿Tá? Por ahora pongamos que lo asumimos. ¿Sí? Y lo mismo para los campos eléctricos. Si los campos eléctricos no divergen en la superficie, entonces la ecuación esta que teníamos antes, rotor de H igual a, ¿se acuerdan? J más la derivada de D con respecto al tiempo. Si estamos asumiendo que esta corriente de desplazamiento no diverge en la superficie, entonces la condición de borde que nosotros teníamos en magnetostática se sigue cumpliendo. La condición de borde era delta H, esto lo podemos poner así, porque acá tiene que ver con... yo creo que podría ser 1 y 2. Te quedaba Sí, así. Dani, te puedo preguntar algo que yo sé que no es este tema, pero me quedó haciendo ruido en la parte del otro electro, ya que apareció el desplazamiento ahí. Mm. ¿Qué es lo que es físicamente el desplazamiento? La corriente de desplazamiento Sí, es un arreglo, un invento que uno hace eh, digamos, seguir teniendo las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Si vos no lo llamaras corriente de desplazamiento, ¿sí? Si le quitas el nombre y no lo llamás nada, todo sigue funcionando igual. ¿Sí? pero no es un resultado físico, es algo, es un artilugio matemático que... Exacto. O sea, vos podés no darle el nombre y seguir para adelante como si nada. En cambio, las corrientes de polarización y de magnetización existen, tienen realidad física. Sí, ¿Está? sí, sí. Mm, no sé, si alguien dice otra cosa, puede ser que sea cierta. Yo lo que entiendo de lo que leí y lo que me dijeron los profes cuando hablé es eso. ¿Está bien? Porque siempre, o sea, con el desplazamiento estás metiendo la parte de magnetización macroscópica y microscópica, ¿no? Claro, pero básicamente, así como lo venimos hablando nosotros, es la generación, o sea, la generación de campos magnéticos a partir de variaciones en el tiempo de campos eléctricos. ¿Está bien? Está. Es lo mismo que aparecía antes con rotor de E igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. O sea que la variación de campos magnéticos en el tiempo puede originar campos eléctricos de diferente tipo. ¿Está bien? A los que teníamos antes que eran conservativos. Pero no expresan nada más que eso. Desde el punto de vista de cuando uno ve relatividad, todo esto tiene mucho más sentido. Porque son parte de una misma cosa, como dije antes. ¿Tá? Ahora es como... son como cosas diferentes, la parte del campo eléctrico y el campo magnético son cosas diferentes, pero después lo van a ver con ustedes
que es parte de una misma cosa. ¿Está bien? Las fuentes reales están acá. Acá y acá. ¿Mm? Bien. Bien, eso sería... bueno, me quedé justo en la parte que es más complicada. Cuando yo pongo... fíjense que puse la condición de borde para el campo magnético. Dije que rotor de H es igual a J más la derivada de D con respecto al tiempo. Esta parte no la tengo en cuenta porque asumo que los campos eléctricos no divergen, ¿sí? Así que solamente me quedo con esto. O sea que de vuelta recupero la condición de borde magnetostática, la condición de borde magnetostática que era que delta de H. Lo voy a poner así nomás. Delta de H paralelo a la superficie es igual a la corriente superficial cruzada. ¿Está bien? Y de vuelta así como hicimos con el campo eléctrico, uno lo que puede hacer es ver un ejemplito, ¿está bien? Para ver cómo es la cuestión del sentido. Y la cuestión del sentido es la siguiente. Supónganse, a ver, si yo tengo una corriente superficial en este sentido, vamos a dar ejes. Z, elegí lo más insensato de todo, pero bueno, no importa. XY. ¿Está bien? Supónganse que en el plano XY yo tengo una corriente superficial en el sentido X. ¿Está bien? O sea que yo tengo una corriente superficial en esta dirección. ¿Ok? Y tengo que Z es mi n versor. Pero no importa, es el n versor de la superficie. Podría haber elegido el otro. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo es el salto del H? ¿Sí? Fíjense, el salto del H va a estar en la dirección Y. ¿Por qué? Imagínense, esto es una corriente superficial. Esa corriente superficial, si solamente existiera esa corriente superficial, generaría un campo H2 en este sentido y un campo H en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Pónganse la regla a mano derecha, pongan el pulgar en la dirección K y ven el sentido de los campos. Entonces, el delta H va a ser un delta H en I. Y va a ser, si yo lo tomo del lado derecho menos el izquierdo, va a ser menos K. ¿Se entiende? Si solamente existiera K, sería en inversor, ¿no? Esto sería igual a K sobre 2 y esto sería igual a K sobre 2. Pero bueno, de vuelta a lo mismo, ¿sí? Tomen un caso sencillo para saber cómo era que había que aplicar el salto del campo y en qué dirección. En el caso de las corrientes superficiales se complica un poco porque tenemos tres direcciones. Tenemos la dirección del K, la dirección del N y la dirección del campo. ¿Sí? En el caso de los campos eléctricos era más fácil porque nosotros ya sabíamos que el campo eléctrico iba a ser normal el salto. O sea, el campo eléctrico va a estar en la misma dirección que la normal, el salto del campo eléctrico. Acá se cruzan todas las direcciones. Bueno, está claro, ¿no? Que si yo tengo K en esta dirección, ¿sí? Voy a tener un H2 en este sentido y un H1 en este sentido, ¿no? Eso está claro, es lo más importante. Sí. Che, Dani, pero esa K, ¿qué quiere decir? ¿A qué se referencia? Corriente superficial. ¿Qué es ¿No lo viste? una así? Todavía no entiendo. Es una corriente superficial, imagínate si lo ves de costado, así de... Es ¿sí? Una corriente superficial, así, ¿sí? Esto te va a generar un campo... si solamente tuvieras eso, te genera un campo H en esta dirección y del otro lado un campo H en esta dirección. ¿Es un problema de física 3 o de electro 1? Y el valor de ese campo
y el valor de ese campo es K sobre 2. Sí, Sería, bueno, está bien. ¿Y ahí cómo hacer diferencia? Claro. O y sea, resto, claro, el ¿es resto de diferencia escalar o no? ¿eh? Es diferencia escalar, no diferencia vectorial o no. Es de una diferencia escalar, sí. Porque ya tenés las direcciones claras. Está bien. ¿Mm? De vuelta, esto, la única forma de aprenderlo bien es, bueno, equivocándote con los problemas. ¿Mm? Vamos a tener para equivocarnos. Le voy a dar un problemita que está para chuparse los dedos. ¿Eh? Te sigo preguntando, pero me va a hacer un cierre. Claro. Dale. Y para hacer la diferencia, ¿cómo ves el término negativo y positivo si tenemos un n inversor repuntando perpendicular a los campos? Y jugás con, o sea, de la manera fácil, ¿sí? Eh, la diferencia, vos sabés que Claro, o sea, vos sabes que a para ver, un lado tenés menos K sobre 2 y el otro es K sobre 2 pero opuesto. Entonces la diferencia entre K sobre 2 y K sobre 2 es que es menos K. Pero no sé, me hace ruido el menos. O sea, el salto sí que es está K. bien, pero acá lo que estoy poniendo es inversor. Está bien, vamos a poner así. Delta H, Es como la diferencia que hay entre así, menos un medio y un medio. ¿No? exacto. Sí, eso lo entiendo, no sé el signo de todo. Si vos Claro, pones pero menos K o fíjate, K. lo que estoy diciendo acá es que cuando vos pasás del medio uno, ¿sí? Al medio 2 en la dirección I, ¿sí? El campo baja un valor K. Si el campo valía 3 en uno en la dirección I, ¿no? En la dirección I, en el medio 2 va a valer 3 menos K, porque bajó. Y yo lo que te estoy diciendo es, guíate con el caso más sencillo que vos sepas. El caso más sencillo que vos sabés es el de una corriente superficial, ¿sí? Infinita. Vos sabés que si estás en este medio, que es el medio uno, ¿sí? Y pasás al medio 2, tu cambio es menos K, porque pasó de valer K sobre 2 en I a valer menos K sobre 2 en I. O sea, bajó un valor K. Este es el signo menos. Ah, ¿Está bien? Pero yo lo que estoy diciendo es, agarrate siempre de un caso que uno sepa. Y el caso que uno sabe es este. ¿Está bien? Va, sabe, yo lo sé. Yo me imagino que ustedes hicieron algún ejercicio alguna vez de esos. ¿Eh? Una corriente superficial. para que se vea bien esa diferencia, capaz que el H2, por ejemplo, tiene que tener menos. Claro, claro, ahí estoy poniendo el módulo nada más. ¿Está bien? Sí. Sí, pero es mejor aprenderse no la formulita de memoria, sino agarrar un caso conocido y agarrarse de ese caso conocido. Ahora, si el caso conocido no lo tienen bien conocido, sonaron para sí. Chean, Sí, pero si vos estás en H2 y pasas a H1, la diferencia de salto es K. claro, pero acordate siempre lo que te digo, el n-versor, Es, no, es perpendicular a los dos. claro, pero apunta hacia el 2, siempre apunta hacia un lado. Ah, ¿Sí? O sea, siempre vos estás yendo hacia el lado donde apunta el n-versor de la superficie. claro. También importantes. O sea, si no sería arbitrario. ¿Mm? Esto a los ejercicios, chicos, y cualquier cosa véanlo en el libro. Pero está bien, estoy dando el teórico, tendría que dar la formulita. Si uno va con la formulita, fíjense, se van a volver locos. Es la idea que se vuelvan locos, pero bueno. Eh, a ver si está acá. ¿Lo ven ahí? El 762. Sí. Claro, pero se van a volver locos. ¿Sí? Y ahí tiene que ver bien cómo es la definición del n-versor. Sí, tienen que tener claro que este K que yo estoy poniendo acá es el K libre, ¿no? Porque viene de esta ecuación diferencial, ¿sí? Del rotor de H. Acuérdense que acá el que iba, uy, ¿qué hice?
el que iba era el libre, ¿no? Ahí. No es el K total. O sea que tengan cuidado en eso. Bueno, lo vemos bien en el problema, lo repasamos bien en el problema. No hace falta que uno sí le ponga mucha energía a esta parte, a la parte de las direcciones, porque eso se resuelve en el práctico. ¿Mm? No los veo, no los veo con cara como que no les gusta. Ustedes quieren la formulita. No, no, o sea, no va a salir para nada las fórmulas si no tenemos los conocimientos ahí. ¿Qué no tenemos conocimiento? ¿Qué? O sea, si no sabemos aplicarlo o nos da algo fuera de lo usual y no Bueno, sabemos cómo a ver, resolverlo. vamos a hacer esto. Reglas. A ver, vamos a llamar medio 2 y medio uno siempre. Derecha medio 2 y izquierda medio uno. Sigma, ¿ok? Vamos a suponer que el campo eléctrico, vale. Vamos a dar direcciones. La dirección podría ser Z, X e Y. ¿Ok? Y esto es un campo eléctrico. Esto sería mi campo eléctrico EZ y esto sería mi campo eléctrico EX. Acá no estoy dando n versor, nada. Acá estoy dando las direcciones nada. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber cuánto vale en el medio 2 EX. Vamos a llamar EX. Bueno, vamos a tener que ponerle. ¿Está bien? Esto sería un vector. La pregunta mía es, o sea, dado los campos del medio 1, yo tendría que saber cómo son los campos inmediatamente después de pasar la superficie, en base a las condiciones de contorno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería E2Z? ¿Cómo se les ocurre? ¿Y cómo sería? Acá obviamente no estamos tomando una componente ni, ¿no? Para simplificar. ¿Y cómo sería E2X? Si ustedes saben cómo es, ya, pero sin duda, ¿sí? A partir del dato de la condición de contorno, la condición de contorno es cómo es la densidad de carga superficial en la superficie esa. Si ustedes saben cómo es esto, ya está, ya lo entendieron. Bueno, E2Z, ¿cómo es? Con A ver, respecto al E1, Dani, claro, esto se supone dato. ¿No es menos E1Z? Bueno, ahí, vamos a poner. Gonzalo, esto es para nota de concepto. O en Z. No, es lo primero que se me ocurrió. Ah, se echó atrás. No, me eché atrás. Voy a morir. ¿y por qué La que cambian es los dos, el Dani? continuo es la tangencial. ¿El qué? El que es continuo de tangencial. Sí. Y en la normal debería aumentar o disminuir relacionado al sigma. O sea, espera, lo voy a dejar acá, así después lo gasto. Elías. Pero dale, decime más concreto, Elías. Ah, Está, se me cuenta. no sé, más sigma. E1Z más sigma igual a 2Z, no sé. Bien, sí, faltaba el epsilon cero. ¿Ah? Ah,
Muy bien, Elías. Bien. Le pegó un Barcelona, le clavó el ángulo. Le pego. Muy mal. Un 0 de concepto. Un Sati, dijo, un Sati. Bueno, vamos Alan, que está ahí. Alan y Mica. A ver. Y se van a tirar por la de Eli ahora. el E2X. Mica. ¿Estás de acuerdo conmigo con la Eli gana? Alan. Entre medio, entre medio. No. ¿Cómo es la Pero conferencia? bien, pero espera, Dani. Bien la pregunta tuya. Que le metiste sigma al otro. Sigma, acá vos tenés dos medios. Este medio. Digo. ¿Sí? Y el otro medio, el 2. Está bien. Y en el medio tiene una densidad de carga superficial sigma. ¿Está bien? Las condiciones de borde te dicen cómo es el campo en el medio 2 con respecto a cómo es el campo en el medio 1, justo en el límite. ¿Está bien? Entonces, estoy suponiendo que los campos solamente tienen direcciones en Z y en X. Los del medio 1 son conocidos, justo en el límite. Quiero saber cómo son los del medio 2, justo en el límite. ¿Está bien? Me Ahí. parece que en X son iguales. Entonces, ¿qué queda? Y iguales 2. Es 1X, ¿o no? Viene del medio 1. En X. ¿Está bien, Mica? Sí. ¿Son iguales? A mí me Esto es, parece que esto es regularizar o no regularizar la materia. Sí. Me anda mal interna, dijo. Se desconectó. Es lo mismo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Claro. ¿Cómo es la cuestión acá? Lo que sí no entiendo mucho es lo que dijo la Elías. ¿Por qué le hay un sigma sobre epsilon 0 ahí? Y porque la condición que domina esto es que el delta E paralelo es igual a 0, porque el rotor de E es igual a 0. Y acá, como la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon 0, el delta E perpendicular es sigma sobre epsilon 0. ¿Está bien? ¿Ok? Sí. O sea, y este es el sigma. Por ejemplo, esto menos esto es el delta epsilon 0. ¿Está bien? No hay que darle más vuelta, es eso. Pero ¿por qué ve la perpendicular ahí? ¿Por qué el z es la perpendicular? No, ¿por qué ve la perpendicular? Y porque el paralelo es 0. Claro, pero bueno, precisamente esto es lo que sale de... La divergencia ve el perpendicular y el rotor ve el paralelo. Sí. Es eso. Ah, está bien. ¿Está bien? Acuérdense que ahora estar en tres dimensiones, cuando uno deriva un campo, ¿sí? Existen dos tipos de derivadas que definen al campo, que son la divergencia y el rotor. ¿Está bien? El rotor es una especie de derivada de costado, ¿sí? Y la divergencia es una especie de derivada... qué difícil. Una derivada normal. ¿Está bien? Pero son dos formas de derivar un campo en el espacio. Ahora, eso lo tienen que tener claro. Cuando uno tiene... O sea, si yo tuviese solamente una ecuación diferencial para cierto campo, y la ecuación diferencial, supónganse que tiene un campo A, y quiero saber qué ecuación diferencial cumple. Si yo solamente tengo divergencia de A igual a alguna función o algo, o cero, ¿está bien? Este algo es conocido, no voy a poder resolver A. ¿Ok? Tengo información insuficiente para resolver el A. ¿Ok? Eso es muy importante. Para poder resolver yo cómo es un campo, necesito tanto la derivada, este tipo de derivada que es la divergencia, y el otro tipo de derivada que es el rotor. Ponerles algo 1 y algo 2.
¿Está bien? Eso algo 1, algo 2 son funciones conocidas. Si yo tengo estas dos ecuaciones, tengo información suficiente para resolver A. ¿Se entiende? Si me falta alguna información de estas dos, no las tengo. Y esta es información que viene pegada con el borde, y en este caso va a ser cómo es el salto del campo eléctrico en la dirección normal, del campo eléctrico, del campo A, en este caso sería, y el salto de A en la dirección paralela. ¿Está bien? Esa información la tengo que tener. Bueno, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para lo que viene, que es el estudio del cuasiestacionario, y con eso terminamos. Va a tardar un poquitito. Bueno, vean todo esto para la parte más difícil, que es cómo son los saltos del campo H cuando uno tiene una corriente superficial, ¿no? Libre. Eso lo van a ver bien en el práctico, me imagino. Bueno, veamos ahora el tema que es quizás el más jugoso, el más lindo. ¿Está usando el Zoom? Bueno. Bien, vamos a ver primero la magnética. Esto está bien explicado en el manuscrito. La magnética, en esta aproximación, ¿qué es lo que hace uno? Y vamos a explicar por qué. Lo que hace uno es, resuelve el B en forma magnetostática, ¿sí? Como si las corrientes no dependieran del tiempo. Y a partir de obtener B, resuelve el E usando Faraday. ¿Está bien? Bueno, acá hay una trampa. La trampa es que el B no cumple la ecuación no cumple la ecuación, la ley de Ampère. El B en realidad lo que cumple es la ley de Ampère-Maxwell. Estamos cortando Maxwell. ¿Se entiende? O sea, lo que estamos haciendo es... Lo eliminamos. ¿Por qué podemos hacer eso? Esa es la aproximación cuasiestacionaria magnética. La aproximación cuasiestacionaria eléctrica es suponer que el E se calcula electrostáticamente, ¿sí? El B a partir de Ampère-Maxwell, ¿sí? Y ahí lo que estamos tirando por la borda, ¿qué es? ¿Cómo dijiste que era electrostático? ¿Y Ampere o no? No. Faraday. Faraday. No estamos usando Faraday. Estamos suponiendo, ¿sí? Estamos cortando de plano el Faraday. Vamos a mostrar cómo es que podemos hacer eso, y aparece esa condición que yo le dije, la división entre la longitud y el tiempo tiene que ser números mucho menores que la velocidad de la luz. ¿Está bien? Y para eso vamos a hacer vamos a ver, vamos a arrancar con la magnética, que es la que arrancamos viendo, ¿sí? Que el primer tema que apareció fue Faraday. Y vamos a suponer... por simplicidad, vamos a suponer que no hay densidad de carga en todo el espacio. ¿Ok? Es un problema en donde no hay densidades de carga. Y sí hay corrientes que dependen del tiempo. O sea, nosotros tenemos corrientes que dependen de la posición y del tiempo. Vamos a suponer que tenemos ese problema. Pero para simplificar el análisis, vamos a suponer que estamos viendo solamente una componente de Fourier en el tiempo de esa corriente. O sea que vamos a asumir que
J de R es en realidad la parte real de un cierto J de R por un E a la I omega T, como hicimos en física 4. ¿Está bien? O sea, suponemos que hay una distribución de corriente que varía en el tiempo, pero la forma en que varía en el tiempo esa distribución de corriente es armónica. ¿Ok? Si uno tuviese una configuración más complicada, lo único, este análisis sirve porque después lo que hace es resolver Fourier. ¿Sí? Suma. ¿Sí? O sea que el análisis que hacemos armónico no le quita generalidad al resultado. Después vamos a ver cuál es la condición de ese omega. La idea es que ese omega sea chiquitito. ¿Sí? Porque estamos viendo, ¿sí?, cosas que varían lentamente en el tiempo. Por eso se llama cuasi estacionario. ¿Está? Bueno, si es así, uno supone un régimen estacionario donde los campos también varían de esa forma. El campo eléctrico sea en realidad la parte real de E de R por E a la I omega T, y el B de R de T sea la parte real de el B de R de la I omega T. ¿El J qué dijiste que es, Dani? La corriente, la densidad de corriente. Ah, gracias. Bueno, Pero entonces están variando en el estacionario. ¿cómo? Digamos, todo esto se varían de forma armónica en el estacionario. Claro, es como que tenés una solución estacionaria, que es el JR, LDR, BDR, pero a la vez varía, ¿no? Es como que tenés una amplitud para la corriente, una amplitud para los campos y una amplitud para el B que varían en el tiempo, como un seno o un coseno. ¿Está bien? Como se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. ¿Está bien? Pero muy lentamente. Es una componente de Fourier. Lo que vamos a asumir es que esto es dato. ¿Sí? Mis fuentes son datos de problema. Y nosotros queremos resolver a partir de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí?, esto y esto. ¿Está bien? Quiero resolverlos. ¿Ok? Cuando yo escribo las ecuaciones de Maxwell y trabajo con las derivadas temporales, fíjense, hago lo mismo que hacíamos en física 4, ¿sí? Sacar la parte del E a la I omega T. Primero expreso las ecuaciones diferenciales. Acá me quedaría divergencia de E, ¿sí?, por un E a la I omega T más un ρ sobre epsilon 0 por un E a la I omega T. ¿Sí? Con este E me estoy refiriendo a este E, al EDR. Y fíjense que me quedaría, yo puedo cancelar la parte que tiene que ver con el tiempo. Entonces eso se llama trabajar en el dominio de la frecuencia. Entonces me quedaría esta ecuación. La primera ecuación de Maxwell sería divergencia de, si quieren, de R, bueno, pero ya se sobreentiende, es igual a ρ sobre epsilon 0. La divergencia de B lo mismo, 0. El rotor de E va a ser igual a, acá va una derivada con respecto al tiempo, un signo negativo, menos la derivada de B con respecto al tiempo. Entonces lo que baja es un I omega. Cancelo las exponenciales y lo que me va a quedar es, ¿estamos de acuerdo? Derivé primero y después cancelé las exponenciales. Y acá hago lo mismo, rotor de B, me quedo con las ecuaciones en el vacío para simplificar, es igual a J más I omega mu 0 epsilon 0 E. ¿Estamos? Esas son las ecuaciones que yo tengo que resolver. Como estoy en esta aproximación donde dije que ρ es igual a 0, esto me da 0. ¿Está bien? Yo tengo que resolver. Estas serían las ecuaciones que uno resuelve en un caso que se llama magnético cuasi estacionario.
Sí, Dani, te pregunto, Sí. ¿el rotor de E te tiene que dar eso? O sea, ¿a eso tenemos que llegar? No, esto es dato, porque vos tenés que cumplir las ecuaciones de Maxwell para obtener los campos eléctricos a partir de las fuentes. ¿Sí? ¿Te acordás que acá iba menos la derivada de B con respecto al tiempo? Es una ecuación que vos tenés que usar para resolver E y B. Ah, sí, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, entonces uno hace, lo primero que hace es esto. Supone que B es igual a un B0 más un delta B, donde este B0 es la solución magnetostática. La solución magnetostática significa que el rotor de B0 es igual a, acá me faltó el mu, ¿no? A mu 0J. O sea, uno lo que hace es esto. Y divergencia de B0 es igual a 0. ¿Se acuerdan que había dicho yo que para resolver un campo uno tiene que resolver tanto el rotor como la divergencia? ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, supongamos que yo resolví este problema. El problema magnetostático. El problema magnetostático es este. Este es mi problema magnetostático. Yo lo resuelvo, obtengo el B0 a partir de eso. ¿Está bien? J es dato de problema, o sea que lo puedo hacer. Y la divergencia de B0 es igual a 0, ya lo sé porque es una ley de Maxwell, que es la primera de todas. Bien, esto yo ya lo resolví. ¿Está bien? Che, Dani, ahí se te fue el I por el omega, por el mu 0, epsilon 0, Claro, ese se te fue yo por estoy resolviendo, claro, estoy resolviendo el problema magnetostático, que es esta parte. Entonces, si yo reemplazo esto que está acá, el B igual a B0 más delta B, esta ecuación ahora me cambia. Sáquenle una foto, ¿sí? Vean bien lo que hicimos acá y escribamos de nuevo las ecuaciones para ver qué nos queda. A ver si me siguen. Ahora me quedaría divergencia, esto es lo mismo que antes, divergencia de E igual a 0, divergencia ahora de, como el divergencia de B0 es igual a 0, me queda divergencia de delta B igual a 0. ¿Está bien ahí? ¿Me siguieron ahí? ¿Sí? Acá me quedaría rotor de B de igual, acá habíamos dicho era que menos y omega, y acá sería B0 más delta omega, más delta B, y acá me quedaría rotor de delta B igual a I omega mu 0 epsilon 0 E. Estas serían mis nuevas ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tenemos que ir lento, ¿eh? No quiero apurarme, pero yo soy medio apurado, así que me tienen que frenar. ¿Sí? Lo único que hice fue ¿Cómo escribir. salen Sí. esos deltas? Este era, ¿se acuerdan que había definido B igual a B0 más delta B? Ah, es una definición. Claro, sí. Ah, perfecto. ¿Está bien? Es como que ahora quiero resolver lo que me falta. Ya Sí. resolví el campo B magnetostático. Y ahí ¿Está bien? la parte del rotor, ¿por qué te quedó así? El rotor de delta B. Y fíjate cómo te quedaba. Puedo equivocarme, ¿eh? Fíjate esto. El rotor debe ser un 0 por J también. Entonces lo otro no le queda que ser. Exacto. Está bien. ¿Está bien? ¿Sí? Simplemente esta parte ya está usada por B0. ¿Sí? Así que me quedaría eso. Ahora yo tengo que resolver ese problema. Es como que le quité una parte del campo magnético nada más. ¿Ok? Sí. Ahora lo que voy a proponer es esto. Que E es igual a E1 más delta E. Y este E1 yo lo obtengo de resolver divergencia de E1 igual a 0 y rotor de E1 igual a menos I omega B0. ¿Sí? Como dije siempre, si yo conozco las derivadas
divergencia y rotor, puedo resolver el campo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo yo me la arreglo para resolver el campo? Otro problema. Pero ya le mostré que una forma de resolver esto es usando la ley de Ampère acá. ¿Ven que se puede usar la ley de Ampère para resolver esto? Como los problemas de magnéticos, pero acá estoy resolviendo un campo eléctrico. La forma en que yo lo resuelvo es otro tema. Yo le estoy mostrando un procedimiento. Entonces, si yo resuelvo el campo E1 de esta manera, ¿sí? ¿Qué ecuaciones me quedan? Me queda, a ver, miramos arriba, divergencia de delta E igual a 0, divergencia de delta B, No es delta, ¿eh? Ah, delta B igual a 0, rotor de delta I igual a menos I omega delta B, ¿no? Porque ya el B0 lo usé ahí. Y rotor de delta B igual a no me quedó espacio. Me quedaría así. ¿Ok? Ya resolví E1. Y las ecuaciones de Maxwell que me van quedando son estas. ¿Está? Ahora, yo podría seguir esto indefinidamente. Por ejemplo, yo podría decir ahora que delta B es igual a un B2 más, y acá pongo otra letrita, vamos a ver, delta B. ¿Está bien? Y seguir. ¿Sí? Ir resolviendo con este procedimiento. Bueno, fíjense que acá lo que podría hacer es elegir a B2 de manera que cumpla que divergencia de B2 sea igual a 0 y el rotor de B2 sea igual y solamente tome la parte de E1. Sería I omega mu 0 epsilon 0 E1. Yo podría hacer esto. ¿Está bien? Y así ir resolviendo B2, E3, B4, ¿se entiende el procedimiento? E5, B6, ¿sí? Y no termino nunca. Bueno, pero esto que... Entonces lo que vamos a hacer es... pero me freno acá. Yo tengo una pregunta ahí. Sí. ¿De qué sirve tomar al campo como esa expresión de ahí? Como sumándole un delta. Claro, lo que estás haciendo en realidad es... yo no lo dije, pero es básicamente lo que estoy haciendo es un desarrollo en Taylor. En las frecuencias, ahora lo vamos a ver, y estamos analizando cada componente de Taylor por vez. ¿Está bien? Es como que vos haces un desarrollo en Taylor en omega, ¿sí? Y agarras el término que va con orden 0 en omega, orden 1 en omega, orden 2, y vas resolviendo eso por separado. ¿Está bien? Pero lo interesante de todo esto es que no hace falta seguir indefinidamente. Lo que hace falta, lo que vamos a hacer es, nos quedamos con B igual a B0 y E igual a E1. ¿Está bien?
Entonces, asumimos que delta B, a ver, delta B sobre B 0 y delta B, perdón, delta E sobre E1 son despreciables. Pero lo vamos a mostrar realmente que estas cantidades están acá, porque obviamente no estamos resolviendo el problema exacto, ¿sí? Porque ¿sí? No, lo cortamos en B0 y en E1, ¿está bien? Estas cantidades que están acá, van a ver, vamos a mostrar ahora, que son proporcionales a omega al cuadrado por L al cuadrado sobre C al cuadrado. ¿Está bien? Y fíjense que si es así, este omega, si se toma muy chiquitito con respecto a lo otro, vamos a ver que es L. Si se toma muy chiquitito, estamos haciendo una buena aproximación. Ya si el omega empieza a ser grande, ¿sí? Si la frecuencia con la que oscilan los campos, o las corrientes, digo, es grande, ya no es buena la aproximación. ¿Sí? Y este es el numerito que apareció antes, ¿no? Cuando me preguntaron. Vamos a ver de dónde sale eso. ¿Se entendió el procedimiento? Antes de ver eso, teníamos las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? La de la divergencia, la de los rotores. Pensamos B como algo electrostático, Claro. magnetostático, y le sumamos un... Pensamos a B como algo magnetostático más un resto, ¿sí? Asumimos que cumple las ecuaciones de la magnetostática. Las ecuaciones de la magnetostática son con esto solo. ¿Está bien? Lo resolvemos, somos capaces de resolverlo. Eso es un problema que tendrá que ver con el problema particular, pero asumimos que somos capaces de resolver eso porque hicimos física 3 y electro 1. ¿Ok? Una vez resuelto, las ecuaciones que me quedan son estas. Es que sacamos la parte que ya resolvimos. ¿Ok? Entonces, ahí me fijo y yo lo que hago ahora es resolver esto y esto. Pero asumiendo que L tiene una parte que le sobra, que es esta. ¿Está bien? Resuelvo este campo eléctrico de 1 que tiene toda la facha de un campo magnético, pero es un campo eléctrico. ¿Está bien? Tiene la facha de campo magnético porque cumple ecuaciones muy parecidas a la magnetostática. ¿Está bien? Como sabemos magnetostática, sabemos matemáticamente lo podemos resolver. Asumimos que lo resolvemos. ¿Entienden, no? Que le digo que el campo eléctrico cumple cosas parecidas a magnetostática, sí. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene un rotor de E igual a 0 y una divergencia igual a ρ. Tiene toda la facha de un campo magnético. ¿Está bien? Entonces nos la ingeniamos para taparnos la nariz y resolverlo como si fuese un campo magnético. Lo resolvemos y listo. Y me quedará esa ecuación y yo digo, bueno, en vez de seguir usando ese procedimiento, veamos que ya con quedarnos con B0 y E1 basta. Dani, ¿por qué ahí en el E no hiciste la suposición que el E1 cumple las ecuaciones de electrostática? Porque no me conviene, porque si yo veo las ecuaciones que me quedan de Maxwell, ¿sí? Fíjate que esta parte son para el campo eléctrico, para el campo magnético, Sí. y esta parte son para el campo eléctrico. Y la ecuación que tengo ahí no son de electrostática. Ah, está bien. Son de magnetostática, tienen más facha. Pero vos al E1 le pediste que cumpla eso, para que te coincida con el de arriba. Y después ves la variación. Claro. A esto lo elijo para que yo pueda ir descartando, digamos. ¿Está bien? Claro. Entonces, eso sería... ahora vamos a ver cuál es el error que uno comete con eso. Eso sería calcular
los campos de manera magnético cuasi estática, ¿sí? O cuasi estacionaria, ¿sí? Magnético cuasi estacionaria. ¿Ok? Bien, veamos los errores. Y van a decir, ¿cómo calcula los errores? Bueno, vamos a tratar de calcular esta cantidad, por lo menos en magnitud, ¿eh? Veamos. Lo primero que tenemos es que, a ver si vemos la ecuación de... A ver, voy a probar, ¿eh? ¿Se acuerdan que teníamos que rotor de E es igual a menos I omega P? ¿Ok? Eso es una ecuación perfecta, digamos, no hay es exacta. Y la otra que teníamos es que rotor de B era igual a... no, de delta B era igual a I omega U0 epsilon 0. Esa también es exacta. ¿Se acuerdan de eso? Si lo ven así, ¿hace falta ir arriba? Sí, me acuerdo. ¿Nos acordamos? Vamos. Bien. Vamos. ¿Pero por qué es exacta? Y porque es exacta, digamos, porque ya, o sea, acá no hay ningún, o sea, es exacta y acá está incluido, ¿no? Si yo sumo estas dos, me queda rotor de B, ¿no? Lo que tiene que quedar. Es exacta. Simplemente le estoy sacando una parte de esta que es, ¿sí? Que ya la calculé, ¿no? Son dos ecuaciones exactas. Sí. ¿Sí? Hay uno que era cero, un rotor. Un rotor, Bueno, la divergencia. un rotor que era cero. No, divergencia, la divergencia. Ahí Ah, tenés uno. ok. Sí, mezclas de ecuación. Bueno, fíjense, acá es donde hacemos un poquitito algo sucio, pero si uno agarra el problema particular quizás se convence. Esto que está acá es una circulación. Perdón, es una cosa que iría en una integral de superficie y esa integral de superficie después se resuelve con una circulación. ¿Está bien? Tanto esto que está acá como esto que está acá. ¿Está bien? O sea, que cuando uno hace esa integral, uno va a tener por este lado una integral en superficie, o sea, que puede reducirse a una integral curvilínea. Por lo tanto, esto que está acá, uno podría decir que es, en términos de magnitudes, la longitud de esa circulación por el campo eléctrico característico en esa circulación. Un campo promedio, si quieren, un campo eléctrico promedio. A nivel de módulo. Estamos hablando de nivel módulo. Y del otro lado, esa integral en superficie quedaría como una superficie. ¿Está bien? Si yo pienso que L es una longitud característica de mi problema, esa superficie tendría que ser L cuadrado. ¿Está bien? Como superficie característica de mi problema. Entonces, esta ecuación, hablando mal y pronto, podríamos establecer en términos de magnitudes, de orden de magnitud, esto tendría que ser igual a omega por B. ¿Está bien? El mismo razonamiento me lleva a que L por delta de B, ¿Por qué omega por B, Dani? Perdón, que letras tenés chicas. a nivel de magnitudes, esto no aporta, ¿no? Es menos I. A nivel de Ajá. magnitudes, lo que aporta es omega y B. ¿Está bien? Del orden. Sí. ¿Mm? Y ahí, no dijiste L cuadrado por E recién, que sea área por Sí, el... perdón, tenés razón. Me comí algo importante que era el L cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto quedaría así. ¿Está? Bueno, bueno, quedaría bien.
Y de este lado me quedaría un L por delta B, y lo paso para el otro lado, el L, y entonces me quedaría delta de B del orden de omega, mu 0 y epsilon 0 es C al cuadrado, 1 sobre C al cuadrado. ¿Está bien? Me quedaría L, y me quedaría el LS que me quedaba colgando ahí, como me dijo Alan recién. ¿Está bien? Entonces, si yo lo que hago es delta B sobre B para estimar el error relativo que uno comete al quedarse con ese campo magnético, ¿sí? Lo que obtiene, ¿sí? Bueno, acá el despejo, ¿no? Despejo el B, me queda E sobre omega L, ¿ok? Entonces me quedaría omega sobre C al cuadrado, E por L sobre omega L, no, sobre E sobre omega L. ¿Está bien? Cancelo el E y me queda omega L al cuadrado sobre C al cuadrado. ¿Está bien? Omega al cuadrado, ¿no? Omega al cuadrado. Very good. ¿Está bien? Es una aproximación grosera. ¿Está bien? Uno lo puede formalizar más como se formalizaba en análisis matemático, ¿se acuerdan? Los órdenes de magnitud con teorema que agarraban y tomaban un valor en el medio, el valor C, que estaba entre A y B, ¿se acuerdan? Pero creo que con esto se puede convencer uno de que el error que comete en el campo magnético es de este orden, si se queda solamente con el B0. Che, Dani, ¿qué te permitió que el E sea aproximado omega por B por el L? El LS, ¿qué te permitió ponerlo ahí? Pensar que cuando uno hace, cuando uno O, tiene, bien, vamos a hacerlo más o menos un o poquito. sea, cuando multiplica por el diferencial área, integra y aplica esto. Claro, o sea, suponete que vos tenés esto, ¿no? Tenés rotor de A igual a B, ¿ok? Sí, Vos, en tu problema, vos cuando uses esto, vos lo que podés hacer es integrar en una superficie característica de tu problema. ¿Está bien? claro, Entonces, aplicas a esto. esto, claro, a esto vos lo pasás como, usaste el teorema de valor medio mal, mirando un poquitito para otro lado, y esto va a ser B por la superficie, ¿está bien? Sí, Y esto, en vez de aplicarlo ahora, el valor medio, lo aplicás después de usar Stokes. Si vos lo aplicás después de usar Stokes, esto te va a dar A por diferencial L, ahora una curva. claro. ¿Bien? Entonces ahí es donde vos haces A por L. Está bien. ¿Está bien? Ahora, cuando vos pasás este L para el otro lado, ¿sí? Te queda A por B por L, suponiendo que L y S son, uno es el cuadrado del otro. Pero es Claro. una estimación. Es una Claro. estimación. Se mata de risa, Elías. ¿Está bien? Te imaginas que tu problema es un cuadrado. ¿Está bien? Pero es una estimación y funciona. Si uno quiere hacerlo bien, le va a dar lo mismo. Si no se convencen, nos queda tiempo, lo hacemos mejor. Pero creo que es Ah, sí, convincente. sí. Bien, faltaría mostrar que el error que yo cometo cuando calculo el campo eléctrico de esa manera es lo mismo. Eso se los dejo para que lean. Y faltaría mostrar el eléctrico cuasi estacionario. ¿Sí? O sea, todo lo que hicimos es magnético cuasi estacionario. Hay otro tipo de problemas cuasi estacionarios que es el contrario, que es el Y eléctrico. ese cómo hace, o sea, arrancas y el E1, a ese sí le hace que cumpla las ecuaciones de la Claro, electrostática y le pone condiciones al B. claro. Lo que haces, vamos a aplicarlo así un poquitito, como para que no se queden muy ansiosos, para que puedan dormir hoy. El eléctrico cuasi estacionario. ¿Se acuerdan que antes tomábamos J diferente de 0 y Rho igual a 0? Ahora hacemos lo contrario.
asumimos que J no hay corrientes, ¿sí? Y asumimos que el ρ, hay un ρ de RT que uno lo puede expresar como la parte real de cierto ρ de R con E a la I omega t. ¿Está bien? Y lo mismo para los campos. Campo eléctrico. Y el magnético. Siempre lo vemos como oscilatorio, todas estas cosas. Es por simplicidad, digamos, Alan. Acordate que vos, al tener la herramienta de Fourier, ¿sí? Lo podés hacer, ¿no? Total, cualquier cosa que varíe en el tiempo es una descomposición de Fourier de ciertas frecuencias. Gracias. BDR E a la I omega t. Bueno, esto no lo hice en el teórico, pero es razonable que si arranco, ¿sí? Escribo las ecuaciones de Maxwell, lo primero que planteo es E igual a E0, vamos a ponerle 0 porque es electrostático, más delta D, y pido que esto sea la solución de mi problema electrostático. Mi problema electrostático, ¿qué va a ser? ¿No? Y... Ahora con ρ distinto cero. ¿Está bien? ¿Está bien? Escribo de vuelta las ecuaciones de Maxwell y después pido que mi B sea un B1, ¿no? Se va a negar el rotor igual a 0 ¿por qué? El rotor de E igual a 0, 0 igual a 0. ¿Está bien? Es lo que yo pido. Listo. ¿Lo hacemos? ¿Quieren hacerlo? ¿Voy escribiendo la ecuación de Maxwell? ¿O les cuento más o menos la historia y se lo dejo a ustedes para que lo prueben? A ver qué pasa. Ir reemplazándolo. Como vos quieras. Como ustedes quieran. Yo digo, yo lo hago, tardamos más tiempo. Se pueden caer desmayados. Quizás convenga que les cuente un poquitito más rápido. No se caen desmayados y lo pueden hacer si les queda tiempo. ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Lo cuento despacito o les cuento más o menos cuánto valdría B1? A ver, ¿se imaginan cuánto vale B1? A ver, ¿me lo dirían ustedes? ¿Qué tendría que cumplir esto que está acá? ¿Se lo imaginan? Este es fácil. Y tenemos que usar las ecuaciones que están arriba también. Claro, Claro, fíjate. o sea, hacer como hicimos con el B. Sí. La verdad es que E1, para E1 usábamos Faraday. Sí. Ahora para B1, ¿qué vas a usar? Maxwell. Habíamos dicho. Ampere Maxwell. Como no tenés J, es Maxwell puro. Está bien. ¿Ok? Y ese sería mi B1 que yo obtengo de manera cuasi eléctrico, cuasi estacionario. ¿Sí? Porque es un problema muy parecido a un problema electrostático, así como el anterior era un problema muy parecido a un problema magnetostático. ¿Mm? Estaría bueno que ustedes se fijen que si pueden hacer el mismo procedimiento que yo hice, agarrar las ecuaciones de Maxwell y ir reescribiéndolas, ¿sí? A medida que iba descartando términos, para ver cómo van quedando. Y también estaría bueno que se fijen en el tema del error, si queda tiempo. Es una cosa que yo lo puedo retomar después, no hay problema. El tema es el siguiente, que tengan bien en la cabeza la idea de qué es lo que están haciendo para que ustedes puedan encarar un problema de un tipo o de otro. ¿Se entiende? Para que no les rompa la cabeza
agarrar y resolver problemas de manera magnetostática y electrostática cuando no lo son. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, que no les rompa la cabeza resolver un problema electrostático en un problema que no es electrostático, pero casi. ¿Sí? Y lo mismo para magnetostático, que es casi magnetostático. ¿Sí? Y ya tienen una idea de cómo encararlo. Para el caso magnetostático está claro. El campo magnético, magnetostático. Y el campo eléctrico, y como si fuese un problema magnetostático. ¿Ok? Y para el caso electrostático es lo mismo, pero electrostático. Campo eléctrico, electrostático. Campo magnético y como si fuese algo electrostático. ¿Está bien? En realidad, no, porque es magnetostático de vuelta. Ahí me confundí. Miren, este tema. Viene acá, el campo magnético es más parecido a un magnetostático. ¿Sí? No es simétrico. ¿Mm? ¿Se entiende? Los dos parecen magnetostáticos, entonces. Claro, las dos correcciones son del tipo magnetostático. Está bien. Pero para que vayan, por lo menos que tengan la perspectiva teórica de por qué lo que están haciendo, hacen lo que hacen. ¿Está? Y lean el teórico. El teórico, yo voy a ver si puedo, me doy un tiempito para completar la parte esta, que es la parte electrostática, la cuasi estacionaria eléctrica. Y lo agrego y lo leen ahí y así le dan para adelante con los problemas porque no, tampoco quiero que pierdan tiempo con el teórico. ¿Mm? Bueno, les muestro, corto la grabación y les muestro los problemas. ¿Mm? ¿Damos alguna preguntita antes? Sí, quedaron, me imagino, Sí, pero se van a resolver, digamos, con el práctico. Espero. Bueno, corto la grabación.